Escenario, el panorama que hemos recién escuchado, actualizado, junto a Rodrigo Cruz. Él es médico, infectólogo de la Universidad de Valparaíso, también es experto en epidemiología. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Imaginamos que escuchó las últimas cifras. ¿Cuál es su impresión respecto, al parecer, al peor día en todos los parámetros que se informan? Sí, buenos días a todos. Triste, es un día triste porque hemos constatado hoy día y también los días previos que ha habido una amplificación de la pandemia. Si ustedes se acuerdan, hasta hace una semana atrás aproximadamente teníamos entre 500 600 casos de infección por coronavirus al día y todos estábamos, o parte de la población y de las autoridades estaban tranquilas. Sin embargo, en la última semana claramente ha ocurrido una amplificación, como dije, de la pandemia, con ya números bastante preocupantes. Pasamos de tener 500, 600 casos al día a tener francamente ya 1.600 casos, acercándonos ya a 2.000 casos al día, donde probablemente podemos tener serios problemas tanto en el sistema público como en el sistema privado de atención de salud en las próximas semanas. Ojalá que esto no ocurra, pero si seguimos tal como hemos seguido hasta ahora, probablemente lo vamos a tener, lo que sería triste para Chile. Sí, tenemos 30 pacientes críticos más en las últimas 24 horas. O sea, claramente se está comenzando a manifestar ese salto en tendencia, como usted decía, cuando íbamos más o menos en los 500 diarios y luego saltamos a los 1.000 y nunca más bajó. Esto ya prácticamente hace 2 semanas. Hoy ya esto se está traduciendo en más llegada, desgraciadamente, de personas más graves a las unidades críticas. Y no nos quedamos en los 1.000, ahora ya estamos sobre los 1.400, hoy día 1.658. O sea, el panorama, porque lo que pasa hoy día se manifiesta más o menos en 7, 8 días más. Sin duda, tenemos que considerar que hay un gap, es decir, hay un atraso en los informes de los exámenes, que es entre 3 a 5 días, y por lo tanto lo que estamos viendo en estos momentos fue lo que ocurrió con la pandemia hace 3, 5 días atrás. Esa es la realidad. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora ocurrió en el pasado, así que probablemente en los próximos días vamos a tener un número igual o mayor, lo que es bastante preocupante, porque si seguimos con esta tendencia, francamente, el sistema, tanto público como privado, como dije, no tendría la capacidad como para tolerar este número creciente de pacientes graves, principalmente de infección por este virus, y lo que sería, como dije anteriormente, muy triste para Chile, para nuestro país, para nuestros compatriotas. Así que muy preocupados estamos con este número de casos nuevos, casos graves y también de compatriotas fallecidos. Rodrigo Cruz está con nosotros, experto de la Universidad de Valparaíso. Rodrigo, la autoridad sanitaria, tanto el ministro como los subsecretarios, han explicado frente a este panorama que es muy desafiante, ellos reconocen la gravedad, ¿cuál es su margen de acción? Un 77% estoy hablando solamente de las unidades críticas, 77% nacional ocupado, 87% ocupado en la metropolitana. Entonces dice, donde falten ventiladores los vamos a llevar. Si llegamos a sobrepasar el 80% en una unidad crítica del hospital X, sea público o privado, vamos a empezar a derivar a otros lugares a esos pacientes. Incluso podría ser fuera de Santiago si es que están más desocupados. El problema, veo yo, es que, por ejemplo, en algunas regiones también hay síntomas de saturación. Antofagasta con 91% de su capacidad crítica, Tarapacá sobre el 80%, Atacama, Los Lagos, en Valparaíso también. Entiendo que la situación tampoco tiene mucho espacio. Hasta el fin de semana quedan como 40 camas. ¿Cuál es el margen de reacción? O sea, ¿hasta dónde aguanta el sistema sanitario? Lo que tenemos que tener bien claro, y el personal de salud lo sabemos, que nuestro sistema es un sistema frágil. Esa es la verdad. Es un sistema frágil que si uno lo sobrecarga un poco, probablemente se va a saturar. Todos los años, en periodo de invierno, tenemos saturación de la atención
porque, repito, somos un sistema frágil, es verdad. El gobierno y el país han realizado un esfuerzo importante comprando nuevos ventiladores, aumentando el número de camas críticas, pero lo que tenemos que tener bien claro es que esta batalla no se juega tanto, usando los términos del ministro, esta batalla contra la pandemia no se juega tanto en los hospitales, porque podemos aumentar mucho el número de camas críticas, pero si el número total de infectados en la población sigue aumentando en forma exponencial, no hay sistema de salud que aguante, ni en los Estados Unidos, ni en cualquier país. Así que tenemos que hacer énfasis en el control comunitario de la pandemia, porque, insisto, no hay sistema de salud que aguante si el número de casos nuevos sigue creciendo en forma exponencial. Bueno. De hecho, ¿aló? Sí. Perdón, hola. Rodrigo, lo que pasa es que es lo que estamos viendo, es lo que nadie quería que pasara, pero en el fondo está pasando. Esa famosa meseta quedó atrás, hoy día tenemos un incremento sostenido, estamos llegando al pic y no sabemos cuánto más va a seguir subiendo. Ojalá sea que estemos en el máximo y esto comience a bajar, pero todo indica que parece que no. Pero resulta que las medidas que se han tomado, uno puede ver varias. Hay cuarentena, está casi todo Santiago encerrado, se ha recomendado, ¿verdad?, la distancia social, las clases están suspendidas. ¿Qué más se puede hacer para que esto sea cumplido? Porque uno ve, por ejemplo, la recomendación del panel de expertos de la mesa COVID, donde hay personas muy capacitadas como usted que están asesorando al gobierno y han dicho, oiga, tenemos que reforzar que las cuarentenas sean efectivas. Y para eso tenemos que hacer que la gente, uno, se pueda quedar en su casa, tenga alimento, tenga plata, por ejemplo. O sea, ya dando recomendaciones más bien del orden y la esfera socioeconómica más que sanitaria, pero para que se pueda cumplir en la práctica. Correcto. Lo que pasa, Gonzalo, es que nosotros como sociedad tenemos poca memoria en general. Si uno revisa lo que ocurrió, por ejemplo, con la pandemia de 1918, que fue una pandemia por influenza H1N1, la conocida. Desgraciadamente estamos perdiendo la conexión con el doctor Rodrigo Cruz. A ver, doctor, si podemos hacer un intento y se puede mover a un lugar donde tenga mejor señal. Estamos conversando con un médico experto de la Universidad de Valparaíso para poder dimensionar, analizar desde el punto de vista médico y conocer su perspectiva de acuerdo a estos últimos datos, donde desafortunadamente la situación se refleja cada día más complicada en términos del COVID-19. Reiterar para la gente que se suma a nuestra sintonía en el canal 24 Horas, tenemos 1.658 nuevos casos. Ahora sí, doctor, lo escuchamos. A ver si puede retomar la idea. Ahí sí, perdón. Lo que te decía, Gonzalo, que lo que ocurrió en San Luis en 1918, sí, donde se instauró una cuarentena efectiva, versus lo que ocurrió en Filadelfia, donde no se instauró ninguna cuarentena, fue desastroso en esta última ciudad, en Filadelfia, con un número de casos importantes de muertos, con el sistema de salud saturado, versus lo que pasó en San Luis, donde afrontaron bastante bien la pandemia de 1918 y en base exclusivamente a una cuarentena efectiva, donde toda la población respetó el distanciamiento social, y eso que en esos años obviamente no teníamos los recursos que tenemos ahora y donde no tenemos la capacidad informativa que tenemos ahora. Por lo tanto, cumplir esto, porque de nuestra conducta, de nuestro cuidado depende la vida de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de todos nuestros compatriotas. Rodrigo. Ahora, esto es... ¿Sí? Sí, es que quiero sumar a eso que usted está explicando. A ver, da la impresión, y usted que maneja más las características de este virus, que todavía está en proceso de conocerse porque va sorprendiendo día tras día,
es que es muy difícil de controlar, es muy resistente, es muy porfiado, por decirlo en términos bien coloquiales. Estamos viendo imágenes, por ejemplo, de la zona del futuro. Hablo de Asia, hablo de Wuhan, donde partió, hablo de Corea del Sur. Ellos tienen una capacidad tecnológica y por razones incluso políticas de establecer órdenes que se cumplen, sociales bastante estrictas. Volvieron al colegio con unos sistemas de monitoreo de temperatura casi de la NASA y así todo está apareciendo de nuevo el virus. O sea, a ese nivel estamos hablando. ¿Es un virus demasiado resistente, mutante? Es un virus que tiene una alta transmisibilidad, tanto por vía, por gotitas, como por contacto. Es muy transmisible, más de lo que nosotros creíamos. Además puede tolerar y sobrevivir en superficie y en el medio ambiente más de lo que nosotros creíamos. Pero Gonzalo, si uno vuelve a 1918, y perdone que insista, pero que nosotros tenemos que aprender de la historia. En 1918, después de que San Luis tenía controlado completamente la pandemia, las autoridades se apuraron en liberar la cuarentena y en volver a una normalidad, y también en 1918 rebrotó la infección y tuvieron un aumento del número de casos. Así que esto se sabe, esto se conoce con respecto a los distintos agentes y más con la influenza, más con esta infección por coronavirus. Así que tenemos que ser muy precavidos con los mensajes que se dan a la población, y la población también tiene que entender que de nuestra conducta depende también la vida de otros. Ahora, esto es difícil, Gonzalo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos y hemos creado un país en los últimos 40 años, en general, basado en el individualismo. Y en este caso se trata no de individualismo, se trata de que a partir de los cuidados que yo hago, voy a cuidar a mis compatriotas, a mis vecinos, a la gente con la que trabajo. Y eso tenemos que introducirlo en la población. Eso es fundamental, o si no vamos a fracasar como país, como sistema también de salud y como sistema educacional. Sí, es muy razonable lo que usted dice, al menos a mí me parece. Yo coincido mucho con lo que señala en términos de la individualización en que estamos inmersos, y no para sentirnos mejor, es un síntoma social a nivel planetario. Son hoy día muy pocas las sociedades que escapan a esta forma de vida en que el valor del esfuerzo personal también ha trascendido mucho más allá, a la esfera también del éxito, y a rascarme con mis propias uñas, y en los términos generales en estas circunstancias la solidaridad empieza a desaparecer. Pero más allá del fenómeno sociológico, ¿cree usted que el mensaje hoy día tiene que reorientarse, independiente de si nos equivocamos o no, si se equivocaron o no, de poner la luz, la lámpara otra vez en distancia, no normalidad, distancia, volver a extremar medidas porque estamos lejos del control? Sin duda, tenemos que retomar el camino. Aquí no hay ninguna normalidad o nueva normalidad. Aquí hay una pandemia que, si uno ve los números y ve la realidad, está recién empezando. Esa es la verdad. Una pandemia que está empezando, que recién está bajando a la población más vulnerable, y eso puede traernos consecuencias devastadoras. No quiero ser alarmista para nada, pero sí realista, y tenemos que tomar las medidas en este momento. Estamos a tiempo en Chile todavía. Estamos a tiempo en regiones, y tenemos que tener bien claro que aquí no hay ninguna normalidad. Aquí tenemos una pandemia que puede, como repito, puede traer consecuencias muy tristes para nosotros. Tenemos que volver a insistir en el distanciamiento social, cuarentenar algunas comunas que tienen números preocupantes, y también todos nosotros retomar e insistir en estas medidas. También hay que tomar algunas otras medidas que pueden ser más audaces. Por ejemplo, hemos insistido bastante en el lavado de manos de la población. Sin embargo, en nuestra ciudad, como por ejemplo Valparaíso, una ciudad pobre, en el centro no hay ningún lugar donde las personas puedan lavarse las manos, por ejemplo, en alguna esquina. Tienen que colocarse lavamanos portátiles, por ejemplo, acá o en las ciudades.
porque insistimos bastante en el lavado de manos, pero damos las facilidades para que las personas puedan lavarse las manos en una esquina, en una plaza, por ejemplo. No, eso no está. Entonces tenemos que volver a lo básico para el control de las pandemias. Eso está bien, lo que está bien demostrado. Sí, y tal vez ir aprendiendo y perfeccionando los esfuerzos que se han hecho. O sea, yo creo que entrar a ser criticón de todo también nos suma. Pero acá hay cosas que, por ejemplo, se han instalado que han sido bien parafernálicas y que a juicio de algunos expertos sirven bien poco. Túneles fumigadores para que la gente entre, quede prácticamente bañada en un rocío con alguna fórmula. Pero al final todos coinciden en lo que usted dice. O sea, el lavado de manos es como mágico para esta enfermedad. Extrañamente, algo tan sencillo es muy potente. Tal vez deberíamos ver sistemas para el lavado de manos en los accesos masivos, por ejemplo, hoy día Metro está volviendo a transportar mucha gente. Vemos que la ocupación de micros también es importante, no solamente en Santiago, en otros lugares. Los que están saliendo de las cuarentenas con este dinamismo. Vemos que Punta Arenas, que estuvo muy complicado, ya está comenzando a atender en los comercios. O sea, activar más protocolos de lavado de manos, por ejemplo. Sin duda, es lo que decía anteriormente. Uno se pasea por las ciudades, en los centros, y no hay lugares donde las personas, el habitante común, pueda lavarse las manos. En los paraderos de micros, por ejemplo, en las esquinas, a la entrada de ferias. Acá en la quinta región, las ferias, y yo creo que en todo el país, las ferias siguen funcionando en forma casi normal, con aglomeraciones de personas. Entonces, si a las personas les decimos que tienen que lavarse las manos, pero tampoco les damos las facilidades para que ocurra eso, es un poco contraproducente. Tal como usted dice, en vez de instalar, y no quiero tampoco tener una crítica no constructiva, todo suma, pero si en vez de gastar dinero en un túnel sanitizador, yo prefiero que instalen un lavamanos portátil con un estanque para que las personas puedan realizarlo con jabón, que es barato, jabón líquido, y yo creo que sería más útil esa medida que la otra, o sumarla, no quitarla tampoco la otra, ¿no? Pero en las ferias, en las esquinas, en los locales comerciales donde están abriendo las puertas, en los paraderos de micro, en los paraderos de metro, yo creo que sería una medida útil. Está demostrado que el lavado de manos es lo más importante. Las personas están usando mascarilla también, que es otro mecanismo de protección y que es útil para evitar la infección. Muy bien, Rodrigo Cruz, infectólogo de la Universidad de Valparaíso, muchísimas gracias por acompañarnos acá en la mañana informativa. Que tenga buen día. Encantado, Gonzalo, y aprovecho de mandar un saludo por el Día de la Enfermera a mi esposa, que lo es, y encantado, cuando quieran. Genial, ahí la familia haciendo un gran esfuerzo. Perdón, paréntesis, para terminar la entrevista con el factor humano, extender nuestro saludo a los enfermeros y enfermeras. Usted médico, su señora enfermera, ¿tienen hijos? ¿Cómo resuelven el tema familiar? Porque supongo que los dos están sometidos a turnos infinitos y además hoy día no está la familia para poder dejarla al cuidado. No sé, la red de apoyo está limitada también. Sí, totalmente. Bueno, mi esposa hace un tremendo esfuerzo. Es complejo, no tenemos con quién dejar a los hijos. Tenemos que cuidarnos nomás, con mucho cuidado. Hay todo un protocolo para entrar a la casa, donde nos sacamos los zapatos, desinfectamos los zapatos, nos bañamos completamente y nos cambiamos la ropa completamente al entrar a la casa. Y además cuidándonos en los trabajos con las precauciones que están demostradas, como son el lavado de manos, como son el uso de mascarilla. Al atender pacientes nosotros también utilizamos escudo facial. Bueno, eso. Reiterar ahí entonces el saludo para ustedes y todos los enfermeros en este día. Gracias por acompañarnos, Rodrigo Cruz. Gracias, Gonzalo, suerte.